Hola, buenos días. Delegados, queremos empezar. No tenemos mucho tiempo, lo siento, pero yo soy Marco, asesor legal de la iglesia, y vivo en Guatemala y estoy aquí con tres participantes destacados. Quiero introducirles a Luis Fernando Mendoza Jiménez. Es graduado en Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica. Tiene además estudios en Economía. De la misma universidad ha sido profesor e investigador del Instituto de Investigaciones en Salud y del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica. Actualmente es asesor del Parlamento de Costa Rica. Fue diputado en el periodo constitucional 2010 a 2014 y presidente del Parlamento de Costa Rica en el periodo de 2014. Ocupó la presidencia pro tempore del Foro de Presidentes Legislativos de Centroamérica, México y República Dominicana, y tiene una profunda afinidad por las manifestaciones folclóricas y ha participado en la fundación de varios grupos folclóricos de su país. También tenemos ahora César Jauregui. Él es abogado egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Chihuahua, donde también obtuvo la maestría en Derecho Corporativo y Empresarial. Actualmente cursa el doctorado en Derecho por investigación en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro del PAN desde 1981, ocupando diversos cargos como consejero estatal y nacional, presidente de la Comisión de Orden Nacional y coordinador nacional de diputados locales, entre otros. Ha servido 2 veces como diputado federal y también en el año 2000 fue electo senador de la República y ocupó el cargo de consejero de la Judicatura Federal de 2009 a 2014. Ha sido abogado postulante en distintas ocasiones y actualmente es socio del despacho Antonio Lozano Gracia Abogados. Y también tenemos Luis Fernando Morales Núñez, es director general de Administración del Patrimonio Inmobiliario Federal y se graduó de la Universidad de los Estudios de Leyes de la Universidad de las Américas Puebla y ha tenido importantes puestos en el gobierno de México y etcétera. Bueno, ahora también tenemos el señor Fabricio Alvarado, que es cantante famoso de su país, de Costa Rica. Entonces, le pedí la bendición de ofrecer una canción para nosotros. Y después de esta canción que va a cantar, tengo otro anuncio y lo más importante de todo es que hoy es el cumpleaños del señor César. Y después de la canción de Fabricio queremos cantar las mañanitas. Muy buenos días. Básicamente no voy a gastar mucho tiempo, pero quiero contarles que esta canción, me pidió don Mark cantar una canción y empecé a pensar, ¿cuál de todas las canciones, verdad? Y recordé que Jesús dijo que el reino de los cielos es de quienes son como niños. Yo tengo 2 hijas, una de 5 años y medio y otra de 1 año y 3 meses. Y un día me senté con mi hija mayor y empezamos a hacer una canción. Ella de pronto me dice, hagámosle una canción a Jesús. Y yo le dije, bueno, ¿qué quieres decirle a Jesús? Y entonces esta canción nace de lo que mi hija en ese día me dijo que quería decirle a Jesús. Por eso la canción, ustedes van a escuchar, es una canción bastante sencilla, pero reúne lo que sale del corazón de una niña de 5 años. Entonces,
quiero compartirla con ustedes y mi garganta no está en las mejores condiciones, así que ahí ustedes me disculpan cualquier sonido extraño, pero creo que lo importante es que mediante esta canción exaltamos a Dios y alabamos a Jesús. ¿Sí? Ok. Jesús, te amo con todo mi corazón, te necesito, llena mi vida, Jesús, Jesús, te amo con todo mi corazón. Te necesito, llena mi vida, Jesús, Jesús. Sé que siempre vas a estar conmigo, solo en ti tengo seguridad. Solo en ti yo siempre tengo paz. Jesús, Jesús, sé que siempre vas a estar conmigo. Solo en ti tengo seguridad. Solo en ti yo siempre tengo paz. Jesús, Jesús, te amo con todo mi corazón. Te necesito, llena mi vida, Jesús, Jesús, te amo con todo mi corazón. Te necesito, llena mi vida, Jesús, Jesús. Sé que siempre vas a estar conmigo. Solo en ti tengo seguridad. Solo en ti yo siempre tengo paz. Jesús, Jesús, sé que siempre vas a estar conmigo. Solo en ti tengo seguridad. Solo en ti yo siempre tengo paz. Jesús, Jesús. Dios les bendiga. ¿Alguien va a contar las mañanitas? El asunto es que no me sé las mañanitas, pero sí me sé la música, o sea, el acompañamiento. Entonces vamos a invitar a cualquier, especialmente mexicano, que esté acá, que se anime, venga y la cante y yo lo acompaño. Mucho gusto. O entre todos los que se la sepa, ahí vengan, ahí está. Vengan todos los mexicanos. Venga, venga, venga. Aquí. A ver. Sí. Ahí, o muy alto. Sí. 2, 3.
Hablar directamente al micrófono para poder grabarlo. Bueno, muy buenos días a todos ustedes. Un agradecimiento muy, pero muy especial en esta mañana a Mark Wood por la cortesía de haber estado y llegado a Costa Rica a invitarnos a participar en este simposio. Igual para Valery Cordón, también gran amigo, y a la Iglesia Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y a la universidad por habernos invitado. No está el padre por acá, pero quiero hacer una confesión pública. Cuando yo estuve, perdón, sí, estaba con el padre argentino. Es que hay varios sacerdotes. Cuando asumí la presidencia del Congreso de Costa Rica, uno de los periódicos más importantes de la nación fueron a entrevistar a la gente de mi pueblo para hacer un reportaje. Y la característica principal que me señalaron de mí era que nunca esperaron que yo fuera ni siquiera el último vocal de la junta directiva de mi clase en la escuela, porque la verdad es que la timidez que me caracterizaba en la infancia y en la juventud hacía que siempre me pusiera nerviosísimo antes de cualquier acto público. Entonces, quiero confesarme delante de ustedes que todavía en este momento me sigue persiguiendo ese temor. Pero bueno, ya con las canciones, además de que soy amante del folclore, pues ya eso me llenó y me dio bastante valor. Quisiera mencionar dos cosas, dos ideas que son en alguna medida lo que van a orientar esta presentación. Y fueron mencionadas precisamente en el acto inaugural, en la conferencia inaugural, por parte de unos participantes africanos, que decían cómo contribuye la libertad religiosa a la estabilidad social. Recuerdan que hizo ese reclamo ante los expositores. Y luego, ¿qué podemos hacer para continuar promoviendo la libertad religiosa? Quisiera decir que de los 4 o 5 puntos que voy a desarrollar rápidamente, una tiene que ver con una explicación un poquitito más amplia de lo que se hizo ayer, el día de ayer, por parte de los expositores de Costa Rica, sobre las razones de la confidencialidad del Estado costarricense. Un segundo tema es el tema del papel de la Iglesia Católica en la resolución de conflictos en Costa Rica. Un tercer tema que quiero al menos hacer una pasadita de la explicación, o la variación del nuevo orden en las relaciones entre el poder político, religión y los grupos emergentes con valores o costumbres distintas a las tradicionales en Costa Rica, que eso a final de cuentas es el marco que está en este momento, el marco que tiene Costa Rica para discutir el proyecto de ley de libertad religiosa y culto. También un poquito quiero mencionar la confluencia que en este momento está teniendo importante el grupo católico con los grupos evangélicos en temas sumamente sensibles en Costa Rica que se están discutiendo. Luego, la acción de la Iglesia en los conflictos sociales en Centroamérica. Quisiera hacer una mención de lo que ha sido la participación de la Iglesia, principalmente la Iglesia Católica, y de cómo ha incidido realmente la religión en los conflictos sociales. Se me fue acá está. Quiero mencionar en el tema que ha sido muy típico a la hora de las exposiciones de todos los expositores de Latinoamérica, sobre todo los que acabamos de tener, tanto de Perú como de Paraguay. Costa Rica tiene una historia similar desde la época de la colonia. En Costa Rica la tolerancia religiosa es una característica profundamente arraigada. Actualmente se practican más de 80 religiones producto de la inmigración de personas de todos los continentes. Esta afirmación podría ser un poquito contradictoria con lo que hablábamos ayer de los conflictos que se están dando. Sin embargo, quiero decir que no tiene tal contradicción. El pueblo costarricense, en su gran mayoría, el 95% del pueblo costarricense es tolerante en el tema de la religión.
el vínculo de la iglesia y sociedad. Perdón, quería decir que este tema de la tolerancia no siempre fue así. En la época de la colonia, la llegada de los conquistadores españoles, se estableció, como en todo el resto de Latinoamérica, una dominación hegemónica de las sociedades indígenas. La religión católica era la que dominaba y la que ponía la pauta. El vínculo iglesia-sociedad permite a los sacerdotes católicos apropiarse del discurso y constituirse en los directores de la sociedad. Ya lo mencionaron los otros expositores, efectivamente los sacerdotes servían como párrocos, como maestros de las escuelas, enfermeros, médicos, o sea, eran todos realmente en las comunidades. Con el establecimiento de la independencia, en el caso de Centroamérica, y que fue la independencia de todo el istmo centroamericano, en el año 1821, la Iglesia Católica pretendió perpetuar los privilegios obtenidos en la colonia. Sin embargo, el surgimiento del liberalismo debilitó su influencia y poder, por lo que se inicia un proceso de adaptación a la nueva realidad, procurando recuperar alguna cuota de poder y riqueza que le caracterizaba en aquel momento. La introducción de esos precisamente principios del liberalismo que traían principalmente los jóvenes que estudiaban en Europa, creó una tremenda duda sobre las creencias religiosas tradicionales. La hegemonía que gozaba de la Iglesia Católica comenzó a decaer, iniciándose un periodo de tolerancia religiosa que se manifiesta en el ámbito constitucional. Desde la perspectiva jurídica y desde aquella época, con algunas variaciones en el tiempo, y hasta el día de hoy, el carácter confesional de la Iglesia Católica en Costa Rica se mantiene. Ya ayer se mencionó, por ejemplo, que el artículo 75 de la Constitución Política de Costa Rica señala expresamente que la religión católica, apostólica y romana es la del Estado, el cual contribuye a su mantenimiento sin impedir el libre ejercicio en la República de otros cultos que no se opongan a la moral universal ni a las buenas costumbres. Hoy en día el cristianismo es el que posee mayor cantidad de seguidores en Costa Rica, y entre 6 y 7 personas son católicos. Es que se me fue la señal de acá de la pantalla. Los religiosos en el Parlamento en el Parlamento costarricense, desde la década de los 90, los partidos políticos con afinidad o identificación religiosa han tenido ya una participación importante, principalmente partidos políticos evangélicos. Actualmente 3 partidos políticos: Renovación Costarricense, Restauración Nacional, precisamente que es el partido que representa el diputado Alvarado, y Alianza Demócrata Cristiana, tienen diputados participando en el Parlamento costarricense. Desde el año 89 han venido participando un diputado, 2 diputados, y actualmente el Parlamento tiene la participación de 4 diputados en el Parlamento. Pero aún más hay que sumarle que en el Parlamento costarricense también hay un partido político que logró en esta oportunidad incorporar a 2 exsacerdotes católicos, y es precisamente un partido de izquierda. Y el gobierno de la República actual inició su administración con un ministro de la presidencia, un obispo luterano, y en uno de los principales institutos de gobierno también tiene otro sacerdote católico. Esto lógicamente que presenta una perspectiva distinta a lo que había sido la participación de las distintas iglesias en el Parlamento costarricense. Ahora, antes de entrar con el segundo tema, que es el tema de la participación de la iglesia en los distintos conflictos sociales, quisiera mencionar que Costa Rica ha sido un país que a través del tiempo ha tenido una larga tradición democrática y de estabilidad social. Esta tradición ha sido plasmada en una ley, que es la Ley de Resolución Alternativa de Conflictos. Nada más para mencionar 2 ejemplos muy rápidamente.
ejemplos en el cual la iglesia ha estado participando abierta y fuertemente en el conflicto, en algunos conflictos en Costa Rica. En el año 2000 se dio precisamente la aprobación de un proyecto de ley para que pretendía el mejoramiento de los servicios públicos en electricidad y telecomunicaciones. El objetivo era abrir a la inversión privada los mercados de energía y telecomunicaciones. Esto provocó que efectivamente se diera una enorme movilización social con las consecuencias que pueden imaginarse. Más acá es muy la fotografía que se expone. Hubo cierres en las calles, hubo levantamiento de la población y efectivamente ahí la Iglesia Católica incidió muy rápidamente e hizo que se presentara o se creara una comisión facilitadora y en algunos, con la participación de la Iglesia Católica y de otros grupos, por supuesto, logró resolverse esta situación. Ahí es un ejemplo muy claro en el cual la religión de la Iglesia interviene directamente en un conflicto social. Otro de los conflictos fue uno que se dio muy interesante y que realmente también tuvo mucha resonancia a nivel internacional. La discusión que se dio alrededor del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y en la cual la Iglesia Católica tomó posición, y una posición interesante, una posición, algunos pastores en contra y otros a favor. La Iglesia Católica perdió la neutralidad que tradicionalmente venía presentando en los distintos conflictos, y entonces el gobierno de la República no le quedó más que estrenar una ley que precisamente había aprobado unos años antes, una ley de referéndum, y ese Tratado de Libre Comercio lo propuso como en consulta popular para que a través de un referéndum pudiera aprobarse o pudiera decidirse cuál era el futuro de este proyecto de ley. La Iglesia Católica también ya, como había perdido su legitimidad, lo que hace a final de cuentas los obispos es llamar a la ciudadanía, a la población, para que participara ampliamente en el referéndum, y la Iglesia Católica se aparta con su opinión y simplemente hace un llamado a la ciudadanía para que participe en esta decisión. Con respecto a el contexto en el que se encuentra actualmente nuestro país y que tiene que ver con las nuevas relaciones ciudadanía, poder político y religión, quiero decirles que algunos de los temas que efectivamente hoy se están discutiendo abiertamente y que ha empezado a dar algunas muestras de distanciamiento entre lo que es la iglesia y los distintos grupos sociales, inclusive el mismo poder político, son temas que ya están algunos de ellos en el Parlamento costarricense, como son las sociedades de convivencia, el tema de la fertilización in vitro, Costa Rica es uno de los pocos países en el mundo que no tiene esta legislación y en el cual había una discusión amplia sobre este tema, igual la investigación en seres humanos, la libertad religiosa, la educación sexual y el aborto. Tal vez un tema que me parece importante sobre lo que ha sido la tolerancia en Costa Rica, y también lo mencionaré nada más en un minuto, un caso extraordinario que se dio hace año y medio, 2 años, en el cual en Costa Rica se celebra el día 2 de agosto una fiesta muy importante, que es la fiesta de la celebración de la Virgen de los Ángeles, que es la patrona, la fiesta católica más importante de Costa Rica, en el cual se concentra casi 1 millón de personas que van en caminata hacia la Basílica de los Ángeles, y el día 2 de agosto se hace la celebración más importante, en el cual están los ministros de gobierno, el presidente de la República, los presidentes de los supremos poderes y la jerarquía de la Iglesia Católica. Bueno, en ese día, hace 2 años, la Iglesia Católica le solicita a los presidentes de los supremos poderes hacer una declaración de confesión de fe. Y lo que pretendían eran 2 cosas, esa lectura en el acto principal, 2 cosas. Uno, pedirle perdón a Dios por los actos que habíamos tomado. En aquel momento yo era presidente del Parlamento. Pedir perdón a Dios por los actos que afectaban a la sociedad negativamente, y poner en manos de Dios
todas las decisiones que estábamos tomando. Por esa decisión, por ese acto, fuimos enviados a los tribunales de justicia en un recurso de amparo y pasamos largas horas con los abogados tratando de defendernos precisamente de un grupo, de un representante de un grupo minoritario que precisamente tiene alguna, llamaban ayer heterofobia por los religiosos, por la gente que profesamos alguna fe. En Centroamérica, muy rápido y ya creo que estamos acabando nuestro tiempo. La Iglesia Católica pues, ha jugado un papel relevante, importante en el conflicto centroamericano. Lo hemos mencionado, se ha mencionado en muchas oportunidades como países como Honduras, Guatemala, Panamá y El Salvador, en los conflictos sociales de la época de los 70s y 80s, mancharon con su sangre los pastores todo el tema de la guerra en Centroamérica, y en la cual participaron abiertamente los pastores tratando de resolver los conflictos políticos centroamericanos. Esa ha sido la participación de la Iglesia, principalmente la Iglesia Católica en el caso costarricense, y bueno, creo que de esa manera se responde de cómo efectivamente la pregunta originaria, la pregunta que se hizo o la participación que se hizo el día de la inauguración de este simposio, de cómo la religión incide en la sociedad para tratar de resolver los conflictos que se presentan en la comunidad. Muchísimas gracias, de veras, muy buenos días. Buenas tardes, muchas gracias anticipadamente por las muestras de afecto que me han brindado, sobre todo porque han permitido que si la exposición es muy mala, por lo menos ya garanticé un aplauso. En el caso de México, el hablar de la religión es un proceso natural, porque siempre el pueblo ha sido muy devoto, muy ferviente. Desde los tiempos prehispánicos ha existido esta fe en los creyentes, y 500 años de caudillaje azteca pues brindaron la posibilidad de tener un Quetzalcóatl, unos sacerdotes, un Tlatoani, en donde siempre se brindó el espacio espiritual de apoyo y de auxilio que mucho ayudaba a la población en aquella época. Los 300 años de colonizaje español nos trajeron como consecuencia la sustitución de los dioses o las deidades que se tenían, que eran múltiples, por la sustitución de un solo creador, pero también múltiples santos. Es muy conocido el caso en México, donde existía un Tlaloc, que era el dios de la lluvia, cómo se sustituyó por San Isidro, labrador, que era el santo al que se rezaba cuando uno pretendía que se lloviera. Y este tipo de circunstancias no fueron de ninguna manera fáciles de introducir en la población, porque cuando uno tiene una creencia, pues sustituirla prácticamente tienen que pasar generaciones. Por eso digo que fueron 300 años, y la intolerancia, como bien decía Luis Fernando, pues estaba a flor de piel. De hecho, hubo un virrey en aquella época, el Marqués de Croix, que cuando se dio este cambio y el pueblo se inconformaba, la población indígena fundamentalmente, él decía: sépanlo bien, de ahora y para lo venidero, los súbditos del monarca que ocupa el gran trono de las Españas, que a vosotros solo les es dado callar y obedecer, y no andarse entrometiendo en los altos asuntos del gobierno. Esta expresión del autoritarismo, pues lamentablemente todavía se sucede en no pocas latitudes del país y en algunas regiones, porque el aspecto de reconocimiento de la libertad religiosa, en el caso de México, tuvo su vigencia en 1824 con la primera Constitución independiente, y donde se generaron las condiciones para el reconocimiento de una religión oficial como era la católica. Sin embargo, poco tiempo fue lo que estuvo presente en el marco normativo esta disposición, porque ya a partir de mediados del siglo XIX, en la época de Benito Juárez, se sucedió la reforma que trajo como consecuencia la amortización de los bienes del clero y la separación de la Iglesia y del Estado. Se volvió realmente un espectro de diferenciación muy fuerte, que también en la Constitución de 1917 se volvió a reproducir. Esta Constitución, después de la Revolución, para muchos se interpretó como que generar la pacificación del país obligaba a perseguir a todo aquel que profesaba una religión, que fundamentalmente era la religión cristiana. Ahí nació la Guerra Cristera. Y en la Guerra Cristera no había aceptación, no había tolerancia, no había respeto. Y este es un tema bastante delicado, porque aquí se ha hablado mucho, y en el panel anterior, cuál diferencia puede haber entre tolerancia o respeto. El señor Cole Durham, si mal no lo pronuncio,
hablaba un poquito más del tema de la tolerancia, porque es lo que tradicionalmente se ha manifestado. Pero esta es una expresión que en derecho tiene muchas connotaciones, desde luego todas ellas peyorativas, porque tolerar es aceptar algo que no me gusta. ¿Sí? Por eso en Nueva York, cuando se estableció el programa anticrimen, se dijo programa cero tolerancia. Y bueno, sí hay algunas otras consideraciones que a lo mejor sí gustan, como la zona de tolerancia, que es donde están ahí las muchachas, ¿verdad? Pero son consideraciones todas ellas o expresiones que no tienen una precisión o una asertividad, que sí lo tiene la palabra respeto. Y ese respeto que se deben de guardar en las iglesias, en la libertad religiosa, tiene que tener cabida en una disposición constitucional. En el caso de México, cuando se dio la reforma al artículo 1 constitucional para pasar de lo que eran las garantías individuales a los derechos humanos, al principio pro persona, al reconocimiento expansivo de los derechos, porque ya no solamente los que estén establecidos en la Constitución, sino también en los tratados internacionales de los que el país forma parte, pues es claro que nos acogemos al artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Este artículo claramente establece todas las posibilidades de acción y todo el campo y margen de maniobra que tienen las iglesias, los credos, para profesar con amplitud lo que es su convicción y su conciencia. Esa libertad de pensamiento está plenamente establecida. Sin embargo, en México muchos se asustan con este concepto y por eso vino una reforma a mediados del año 2010 para establecer que el caso de México, cuando se había dado los cambios en 1992 en materia religiosa, tenía que ponerse la connotación de Estado laico. Así somos una república representativa, democrática, laica y federal. Pues bien, los cambios en 1992 para muchos que fueron romper con el esquema de la reforma del héroe nacional que era Benito Juárez en el siglo XIX, era un tema tabú, no era un tema fácil de llevar a cabo. Son lo que se llaman las cláusulas piedras o que están establecidas en la Constitución y que son muy difíciles de cambiar. Y sin embargo ahí estaban y en 1992 se dio el cambio fundamental para el reconocimiento de las libertades de las asociaciones religiosas, del culto público, de las peregrinaciones, de las bodas establecidas no necesariamente en los templos, en fin, consideraciones que todas ellas hablaban del derecho que tienen los creyentes de tener una profesión de fe no necesariamente encerrados en un cuarto, sino poder hacer esta profesión, como también Luis Fernando mencionaba, y que después fue motivo de censura en su país, de un procedimiento. Sin embargo, estando reconocidos ahí, hay que decir que no todos en el régimen estuvieron de acuerdo. En 1992 este reclamo era fundamentalmente de una oposición muy, muy pequeña. Sin embargo, un presidente anuente como fue Salinas de Gortari la aceptó, pero habría que decir que el debate no fue sencillo. Fue un debate muy, muy áspero porque había 13 diputados de un partido de ultraizquierda como era el Partido Popular Socialista, ya desaparecido, que se oponían radicalmente a tener relaciones con el Estado Vaticano. Decían que eran la nada jurídica. ¿Por qué vamos a tener relaciones con la nada jurídica si no existe eso, si es etéreo? ¿Por qué tenemos que hablar de espiritualidad si aquí están las cosas terrenales? Había 13 diputados del PPS y había cerca de 250 del partido oficial y sin embargo ninguno se inscribió para hablar a favor del dictamen. 13 en contra, ninguno a favor, solamente un diputado de oposición, Diego Fernández Ceballos, sí se atrevió y afortunadamente con su discurso pudo calmar o atemperar un poquito las aguas para que se aprobara el dictamen. Y quiero recordar que en aquella ocasión él dijo, había muchos, desde luego en el Parlamento había muchos clérigos, había muchas monjas, muchos obispos, sacerdotes esperando el dictamen. Y cuando se viene el debate, pues todo el argumento era en contra, hasta que Diego Fernández dijo, qué curioso que vienen a hablarnos de la nada jurídica los que son la nada política. Eran 13 nada más, una bola de señores que caben todos juntos en un elevador. Y dice, y yo, ante la falta de argumentos, como dan ustedes terrenos, pues yo quiero dar profesión de esa fe. Y no tanto como lo hacen aquellos que están aquí escuchando el debate, enfocados a su misión y a su destino, sino en las palabras del poeta. Y él dijo en aquel entonces, a Dios voy y a Dios no se va subiendo, se va al oriente muriendo por la breve noche de hoy. De luz y de sombra soy y quiero darme a los dos. Quiero dejar en pos robusta y santa semilla de esto que tengo de arcilla y de esto que tengo de Dios. ¡Pum! Ahí se acabó el debate. Ahí se aceptó la relación, vínculo con las asociaciones religiosas, con las iglesias, y ahí se dio la amplitud. Pero sin embargo, esta amplitud
no ha tenido el cobijo, porque cuando una ley se establece sin tener esta convicción, pues pasa lo mismo que sucedió con la Constitución de Weimar, que se establecía en Alemania una constitución modelo, una república que no tenía republicanos. Y aquí pasaba lo mismo, una constitución que reconocía derechos, pero no se ejercían. Y al no ejercerse se atrofian las funciones. Y eso es lo que lamentablemente ha venido pasando a pesar de los alcances que se han venido sucediendo en estas materias, lo que convierte que las expresiones de los ámbitos de la Iglesia sean muy limitados por el temor que se tiene a la persecución jurídica del Estado, por las demandas que cada vez que algún miembro de la Iglesia interviene se pronuncian, cuando si uno pudiera autolimitarse o disfrazarse o maquillarse. Y esto es indigno porque no permite que se dé la libertad. Y no hay que olvidar que dignidad, en su acepción primaria, proviene de deidad. Se es digno en la medida en que uno se asemeja a su Dios, cualquiera que sea la noción que uno tenga de él, y se es indigno si uno se aparta de esa razón de ser. Luego entonces, cuando uno no se manifiesta, cuando uno no se expresa, pues es claro que no está cumpliendo con el mandato de deidad y de dignidad a que todos nos debemos. Y ha sucedido en no pocos casos. Se dan las persecuciones religiosas. En México se dio la matanza de 43 muchachos, se dan violaciones a los derechos humanos, se dan actos de corrupción desde el primer nivel y se pronuncia todo mundo, instituciones, académicos, sindicalistas, profesores, pero las iglesias permanecen al margen, como si no hubiera un criterio o una convicción propia. Y esa libertad de expresión tiene que manifestarse, porque cuando no se da, cuando no se participa, por negligencia, por miedo, por medro, siempre hay una censura y una reprobación, porque más castigo merece aquel que teniendo la posibilidad de hacer el bien, no lo hace, que aquel maldoso que ya conocemos cómo va a actuar. De hecho, pues habrá que recordar que nadie sabe el nombre de los que clavaron a Cristo en la cruz. Pocos se acuerdan el nombre de los testigos que con infamias lo señalaron. Muy pocos, algunos conocen el nombre de los jueces que sin fundamento lo censuraron. Pero todos tienen muy en claro el nombre de aquel personaje negligente, medroso, insensible, que pudiendo hacer el bien, prefirió lavarse las manos y por eso todavía a 2000 años de distancia aparece en el credo de los católicos, Poncio Pilatos. Ese tipo de situaciones es lo que muchas veces nos sucede. Acabamos de conocer de una matanza en Oregón y sabemos que Chris Herman, se llamaba esta persona que asesinó a 9 personas, un profesor y 8 estudiantes, les preguntaba antes de asesinarlos, ¿eres cristiano? ¿Sí? Y si decían que sí, les daba el tiro en la cabeza, y si decían que no, les daba un tiro cualquiera o los dejaba malherientes. Esa situación nadie la ha cuestionado, nadie lo ha señalado, nadie lo ha dicho. Y a mí me parece que en esos términos, teniendo ya las libertades ampliadas como se tienen, hoy la Iglesia tiene que tener un papel más preponderante. No quiero con esto llegar al ecumenismo, ni hablar de actos de diálogo interregional que ya se están sucediendo en las conferencias latinoamericanas, por ejemplo, el Observatorio, el Fórum 18, Human Rights Watch y todos los que están participando sobre este tema. Pero sí tiene que haber una unidad, porque ante la unidad los gobiernos que deben de servir al ciudadano se están tomando atribuciones que no les corresponden. Dice la sección 134 de la doctrina y convenios de aquí de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que tomé aquí de la Iglesia, que los gobiernos se instituyen para el beneficio del hombre. Sin embargo, nuestros pueblos, en el caso de los latinoamericanos, México no es la excepción, tenemos gobiernos fuertes y sociedades débiles, y esto no hace plausible que se dé verdaderamente los alcances y los derechos y las participaciones que una sociedad decidida y fuerte requiere. No solamente la participación de las familias y de los padres que educan, sino también de las iglesias, que tienen que tener estos ámbitos de participación porque conforman un conglomerado de opinión pública que tiene que incidir en las políticas del país. El alejarse ha permitido que otros impongan sus condiciones. Ha sucedido en el caso de México temas que todos cuestionamos como el aborto, los matrimonios. Recientemente acaba de sucederse una jurisprudencia donde establecen por 6 votos contra 5 también, la permisión para que se dé el matrimonio entre homosexuales. No obstante, no está reconocido en las constituciones y en las leyes. Y para muchos esto se debe imponerse inclusive a las autoridades legislativas. Los parlamentos de los estados deben de cambiar sus constituciones para asimilar esta nueva disposición, jurisprudencia de la Corte. Bueno,
cuestión muy curiosa, en Chihuahua, de donde es el ex senador Jeffrey Jones, sucedió que hubo una manifestación religiosa de todas las iglesias y se opusieron y el gobernador no tuvo más que dar marcha atrás con la disposición y ya hubo varias intervenciones de que la jurisprudencia obliga, pamplinas, la jurisprudencia obliga a los órganos judiciales, pero a los representantes del pueblo, como son los parlamentarios, tuvieron convicción y voluntad de hacer lo que la mayoría y su creencia decidió y así no se estableció. Ciertamente, si alguien se inconforma, puede generar un amparo y generar que se dé el registro de su matrimonio homosexual, en ese caso. Pero no se dio porque hubo la participación. Ayer conocíamos de los casos que el profesor argentino Alfonso Santiago nos comentaba, muy interesantes, donde con excepcionalidad se han venido dando las participaciones en el casos muy concretos en la objeción de conciencia o el derecho al ideario. Pero debería de ser la normalidad, no la excepcionalidad, porque hoy vemos, por ejemplo, cómo en Alabama, sucedió este lunes pasado, se acogen a una disposición de 1961 para los jueces para no permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo. Pero es una disposición, la de 1961, que iba dirigido discrecionalmente para no permitir los matrimonios interraciales. Luego entonces, adecuar a la realidad es una responsabilidad y una necesaria determinación que se tiene que tomar, sobre todo cuando hay la creencia de que estamos en lo correcto, porque tenemos la disposición del mandato y tenemos dignidad para hacerlo. Pero esto se tiene que hacer con mucho equilibrio, porque ser idealistas, pues implica tener los pies sobre la tierra. De hecho, la definición de idealista es aquel que tiene los pies sobre la tierra, el idealista, pero que tiene los ojos y las ventanas del alma abiertos a todo linaje de conocimiento, a toda posibilidad de ser, a todo cúmulo de experiencias, pero que al mismo tiempo tiene una tabla de soluciones y un sistema de valores que subordina lo intrascendente y frívolo a lo que es verdad y es de justicia. Siendo idealistas, siendo realistas, tenemos que buscar ese equilibrio donde se dé no el clericalismo, que es la participación abierta de imposición sobre el Estado, pero tampoco el totalitarismo que viene a imponer las condiciones del gobierno sobre los ciudadanos. Tiene que haber ese equilibrio y para ello se requiere verdaderamente gente decidida, comprometida, que con inteligencia logre asumir las responsabilidades desde el más alto cargo o elevado desde el poder hasta el ciudadano que expresa con amplitud su voz, que hoy seguro como este foro se escucha con mucha expansión. Muchas gracias. Pues muy buenos días a todos. Muchas gracias a los organizadores por la invitación a este gran evento. Desde luego también gracias a la propia Facultad de Derecho por abrirnos las puertas. Primero que nada, reciban un saludo de la maestra Soraya Pérez, presidenta del instituto al que yo estoy representando de parte del gobierno federal. La intervención que compartiré con ustedes, quiero enmarcarla en torno a las perspectivas gubernamentales en materia de libertad religiosa y particularmente en cómo el uso de los activos del Estado, en específico de los inmuebles, constituye una clara muestra de la voluntad del Gobierno de la República, no solo por reconocer el importante papel de las asociaciones religiosas en el contexto social y en la estabilidad del propio sistema, sino de ofrecer certeza jurídica en la utilización y aprovechamiento de la superficie federal. El marco jurídico mexicano en materia de asociaciones religiosas es muy particular. Si bien existe un principio constitucional de separación del Estado con las iglesias, lo cierto también es que, como lo han esbozado mis colegas, mexicanos, el texto constitucional les reconoce personalidad jurídica propia y el derecho de ejercer una vida interna libre de intromisiones gubernamentales. Es cierto también que quizá haya que revisar algunos aspectos sobre el ejercicio de derechos político-electorales de los ministros de culto. Quizá ese es un tema que, llegado el propio momento, habremos de platicar. Por lo pronto, vale decir que hay una voluntad del Estado mexicano por reconocer esa diversidad de religiones y de cultos y que esa pluralidad propia de las sociedades, sobre todo de las contemporáneas, inspira el régimen democrático que como sistema político hemos decidido adoptar. Lo que quiero decir hasta aquí es que el entramado institucional en México, ciertamente después de varios años y momentos de lucha, trata de reflejar esa necesidad natural y exigible de libertad.
Hay aún pendientes, pero ahora lo que toca es que la política pública corresponda y secunde lo que ya tenemos en la letra. Permítanme hablarles de manera breve de la institución a la que yo estoy representando el día de hoy para ofrecer una perspectiva clara sobre mis argumentaciones. El Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, el INDABIN, es un órgano desconcentrado de una Secretaría de Estado, la de la Función Pública, que entre otras atribuciones tiene justamente la de administrar y regularizar la propiedad inmobiliaria federal. Al día de hoy, el sistema inmobiliario federal ronda los 105,000 inmuebles distribuidos en todo el país, de los cuales más de la mitad, 63,000, son utilizados por asociaciones religiosas en asuntos de culto público. Ahora bien, en materia de inmuebles utilizados para estos fines, hay un antes y hay un después. La reforma constitucional del 28 de enero de 1992 produjo de iure una nacionalización de los inmuebles que venían utilizándose para fines religiosos. Esto quiere decir, en términos lisos y llanos, que los inmuebles no cambiarían su uso, se mantendría, pero los inmuebles no pasarían a formar parte del patrimonio de las asociaciones religiosas, sino que son parte del patrimonio de la nación. Estamos frente a una condición que tuvo como propósito ofrecer un ámbito de protección especial. Los inmuebles propiedad federal, por disposición legal, son inembargables, imprescriptibles e inalienables. Este ámbito de protección garantiza que los inmuebles utilizados para este propósito tengan el mismo rango de protección jurídica, por ejemplo, contra las invasiones, que aquellos utilizados para la prestación de un servicio público. Estamos, pues, frente a una disposición legal que promueve la libertad religiosa a través del respeto y reconocimiento al culto público mediante la utilización de activos del Estado con un objetivo de fortalecimiento del tejido social a través de la religión. México, con sus más de 112 millones de habitantes, según el último censo, reconoce a 8,314 asociaciones religiosas registradas ante la Secretaría de Gobernación. Pueden comprender ustedes, con estos datos, lo complejo que resulta para las autoridades mexicanas atender el tema, pero también el interés de atenderlas bajo un principio igualitario entre todas ellas. Eso es lo que decíamos atrás, el reconocimiento de la pluralidad, en este caso religiosa, y la ocupación del tema como política pública, que es un asunto que el gobierno mexicano se ha tomado muy en serio. De esta forma, y a raíz de varios cambios a la organización del Poder Ejecutivo Federal y derivado de la reforma constitucional, fue necesario para el gobierno mexicano desarrollar una política pública de carácter patrimonial que tuviera un régimen especial para atender la necesidad inmobiliaria de las asociaciones religiosas. En este contexto es que surge precisamente el INDABIN, organismo que tiene como antecedente incluso una Secretaría también de Estado, la Secretaría del Patrimonio Nacional, que tiene este matiz especial de regularizar jurídicamente la propiedad federal. Me explico. La reforma del 92 que nacionaliza los templos abiertos al culto público hasta esa fecha es una declaratoria de carácter general. La materialización de esa declaratoria exige un procedimiento jurídico específico, es decir, se debe acreditar que determinada superficie fue abierta al culto público antes de la fecha y esa tarea es justamente la que realizamos de manera compartida con las asociaciones religiosas. Como parte de los beneficios de obtener una declaratoria de nacionalización está la exención del pago del impuesto a la propiedad raíz, impuesto recaudado naturalmente por las autoridades locales y que gira en torno a la extensión de la propia superficie, pero también la defensa de la propiedad contra particulares o incluso contra otros órdenes, digamos, de gobierno. Es decir, si la superficie que le corresponde o que usa la asociación religiosa se ve amenazada de cualquier forma, es el gobierno federal, mediante procedimientos administrativos de recuperación que incluyen incluso el uso de la fuerza pública o mediante procesos judiciales, quien emprende la defensa de la propiedad. En síntesis, las vías para la formalización de la nacionalización son tres: administrativa, judicial o mediante un acta de reconocimiento federal. Tenemos una tarea y un reto muy importante en la formalización de la nacionalización de los inmuebles abiertos al culto público.
Es un asunto que compete tanto a la autoridad como a la asociación religiosa. Foros como este, que promueven la propia libertad, también son espacios útiles para fortalecer los lazos entre gobierno y la sociedad. Para finalizar, compartirles que diversas encuestas en México sobre confianza en las instituciones muestran que la Iglesia, no solo la católica, sino la Iglesia como institución, posee un alto porcentaje de confianza ciudadana, entre 60 y 70%. Esta es una constante que se repite prácticamente en toda América Latina, en donde también, por ejemplo, los partidos políticos se llevan la peor parte. Pero esta confianza debe servir para contribuir no solo a la estabilidad social a la que hemos platicado en estos foros, que desde la perspectiva del ejercicio del poder público, quizá valga llamarle gobernabilidad, sino también la confianza debe servir para acompañar al gobierno en lo que concebimos ahora como gobernanza democrática, que no es otra cosa sino la posibilidad de que la sociedad organizada, como lo es una asociación religiosa, participe en el diseño de la política pública, en este caso la inmobiliaria, pero no solo esta, y además la supervise y ayude a la autoridad a encontrar caminos para poderla mejorar. Estamos en ese sendero y espacios como estos sirven para encontrar áreas de mejora en el propio gobierno en aras de la libertad religiosa, de la estabilidad social y de la paz. Ojalá en la siguiente ocasión podamos compartir cómo hemos podido construir esto que estamos diciendo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a nuestros participantes. Ahora tenemos algunos minutos para preguntas y respuestas. Si alguien tiene una pregunta, si puede ponerse de pie y usar el micrófono. Gracias. Muchas gracias. Buenos días nuevamente. Quisiera, Luis Fernando, que me aclararas un poco, porque me quedé con un poco de duda con respecto a lo que sucedió con la firma del Tratado de Libre Comercio en Costa Rica. Ayer estaba conversando brevemente con tu compañera, con tu coterránea Mónica, sobre el tema. Yo recuerdo que hubo bloqueos, hubo una gran cantidad de problemas, hubo una situación incluso donde había un artículo que no era susceptible a ser modificado porque era constitucional, y sin embargo se modificó por el referéndum al que hiciste referencia también. ¿Cuál fue el papel de la Iglesia Católica y de las demás iglesias en esto? Mencionaste brevemente que había habido un papel de la Iglesia Católica, pero no me quedó claro qué era, si había sido a favor, había sido en contra o había sido todo lo contrario. Todo lo contrario. Sí, efectivamente en esta discusión, la Iglesia Católica en un inicio se partió en 1000 pedazos. Distintos pastores tomaron posesión a favor y en contra precisamente del Tratado de Libre Comercio. Inclusive había comunicados de parte de obispos y de sacerdotes, y en las mismas iglesias se daban manifestaciones de todas las índoles. La Conferencia Episcopal, al ver esta situación y al sentir que la Iglesia Católica había perdido la legitimidad, entonces lo que hace es tomar la decisión de apartarse en cuanto a la opinión con respecto al Tratado de Libre Comercio, y más bien hace un comunicado donde señala esta situación y en su lugar lo que hace es llamar a todos los fieles para que participen precisamente en el referéndum, en la votación. Pero precisamente lo quise señalar de esa manera porque fue, digamos, una participación un poco distinta a la tradicional que había tenido la Iglesia Católica. Entonces, el llamado al final de cuentas en todos los templos, en todos los oficios religiosos, era a participar sin tomar o apartándose de la posición que cada uno de los pastores tuviera. Una pregunta para Luis Fernando Morales Núñez. Me sorprende un poco que en la descripción que hiciste pareciera como la descripción de algo positivo, cuando en realidad me parece que lo que describías era que los bienes de culto, los inmuebles de culto están estatizados y que
eso le significa una protección. Ahora yo entendería que en cualquier estado, cualquier propiedad, mi casa, el Estado la tiene que proteger respecto a cualquier invasión de terceros o de cualquier organismo del Estado. O sea que esa protección no entendería por qué supondría que sean estatizados. Tal vez para entender mejor, quisiera que me aclares si el avance está en que con esta figura queda asegurado que la finalidad es religiosa, pero porque antes habían sido estatizados y corrían el riesgo de que o hubiera ocurrido que se les diera otro destino. Perdón, y completo la pregunta, si no les parece que es mejor avanzar en que los lugares de culto, bueno, que ya existían, sean de propiedad de las respectivas confesiones religiosas. No veo que para que se les proteja la propiedad tengan que ser propiedad del Estado. Así es, padre. Mire, tiene razón. Comentaba yo que hubo una reforma constitucional en el año 92 y esa reforma constitucional le dio personalidad jurídica a las iglesias. Hoy tienen facultades para poder adquirir cualquier tipo de bienes, incluso bienes inmuebles, y tienen el carácter de propiedad privada. Aquellos inmuebles abiertos al culto público antes de la fecha, por disposición constitucional, resultaron ser propiedad de la nación, es decir, se determinó improcedente entregárselos para el patrimonio de las iglesias, que también tiene una razón con el tema del mantenimiento, por ejemplo. Pero esa protección que se da, efectivamente, es decir, hoy nosotros estamos impedidos para cambiarles el uso, por ejemplo. Estamos garantizando que los inmuebles, y eso fue una reforma que le digo pasó hace más de 13, 14 años, estamos garantizando que el uso sea específicamente para temas de culto público y estamos garantizando la integridad del bien. No sucede efectivamente con el caso de la propiedad privada. O sea, la propiedad privada no necesariamente el gobierno federal tiene una participación. Hay un tema, en todo caso, de carácter judicial que podrá correr con por otra vía, pero en estos casos particulares nosotros somos quienes tutelamos esa propia propiedad. Por eso yo creo que es un tema positivo, es decir, las propias iglesias tienen certeza del uso del inmueble, tienen certeza de la protección, se les exenta del pago de los impuestos, por ejemplo, lo que no sucede con la propiedad, digamos, privada, con la que compraron después del año 1992, y por eso creo que es un tema que vale la pena resaltar. Gracias. Una última pregunta.